Buenas tardes, compañeros y profesora. A continuación, nuestro equipo va a hablar acerca de Plasmodium y estamos conformados por Lod, por Jennifer, por Diana y por su servidor Jesús. Bueno, para comenzar con esta exposición, empezaré hablando acerca de las características del agente. Plasmodium es un protozoario parásito intracelular obligado del filo apicomplexa. Este va a presentar una estructura compleja que va a incluir a un apicoplasto, que, bueno, es un organulo esencial para el metabolismo. Este género se caracteriza por tener un ciclo de vida digenético. ¿Esto a qué se refiere? A que tenemos dos hospedadores. Y hablando primero del hospedador definitivo, es que es del mosquito del género Anopheles. Y bueno, es donde va a ocurrir la reproducción sexual. Los gametocitos ingeridos durante la picadura se van a fusionar en el intestino del mosquito, desarrollándose en cigotos o quinetos y posteriormente se van a convertir en esporozoitos. Estos van a migrar a las glándulas salivales. Después, hablando del hospedador intermediario, que sería en el humano, aquí se da la reproducción asexual. Los esporozoitos van a infectar al hígado, donde se convierten en esquizontes. Después, estos se van a liberar en el torrente sanguíneo y van a invadir a los glóbulos rojos. ¿Qué va a provocar esto? Pues va a provocar que se inicien ciclos eritrocíticos que van a causar pues ya la sintomatología como tal. Hablando un poco de las principales especies que van a infectar al humano, el primero sería Plasmodium falciparum. Bueno, este es conocido como por ser el más virulento, se asocia con una malaria severa y también pues presenta una alta mortalidad. Plasmodium vivax y Plasmodium ovale pueden formar hipnozoitos latentes en el hígado. Y bueno, ¿estos qué van a causar? Pues recaídas, ya sea meses o años después. Después tenemos a Plasmodium malariae, que bueno, se caracteriza por tener infecciones crónicas, pero no de un grado alto, más bien bajo. Y Plasmodium knowlesi se encuentra originalmente zoonótica y pues va a causar la malaria en el humano. Como podemos ver, aquí puse diferentes imágenes de estas especies y cómo se observan en el microscopio. Bueno, continuando con la epidemiología, la malaria es una enfermedad endémica en regiones tropicales y subtropicales. Más o menos el 90% de los casos ocurre en África y bueno, donde predomina Plasmodium falciparum, que ya había comentado que es la especie más virulenta. Plasmodium vivax es más común en Asia y en América Latina. En regiones no endémicas, los casos de malaria suelen ser principalmente importados por viajeros y también por migrantes. Bueno, algunos factores que influyen a la transmisión de Plasmodium es primero que tenemos al vector, que bueno, la hembra de Anopheles es el único transmisor. Algunas especies de mosquito también son eficaces en la transmisión debido a su longevidad y preferencia por sangre humana. También tenemos como otro factor a las condiciones ambientales. La malaria es prevalente en regiones tropicales y subtropicales, como ya había comentado. Y bueno, ¿qué características tienen estas regiones? Que bueno, presentan altas temperaturas, humedad, también agua estancada. Y bueno, como sabemos, estas son condiciones óptimas para encontrar a los mosquitos. También tenemos la susceptibilidad de la población, que bueno, factores como la inmunidad adquirida, adaptativa, acceso a servicios de salud y el uso de medicinas preventivas, bueno, o también el uso como, por ejemplo, de mosquiteros algunos insecticidas, pues van a influir a la incidencia o van a influir al riesgo de contagiarse. Y bueno, también tenemos por último a los cambios socioeconómicos y ecológicos, que bueno, actividades como la deforestación, la minería y un efecto en el cambio climático, bueno, ayudan a que haya áreas de transmisión. Continuando hablando sobre la patogenia, bueno, la patogenia básicamente se basa en la destrucción de glóbulos rojos infectados. Ahora, Plasmodium tiene un ciclo de vida y las respuestas inmunológicas en el huésped. Bueno, esta se va a dividir por etapas y tenemos la primera etapa, que es la etapa hepática o ciclo exoeritrocítico. Bueno, cuando ocurre la picadora del mosquito infectado, los esporozoitos van a ser liberados en el torrente sanguíneo y van a migrar hacia los hepatocitos del hígado. Aquí se van a transformar en esquizontes hepáticos. Esta es una fase de reproducción asexual que va a generar miles de merozoitos.
Algunas especies como Plasmodium vivax o Plasmodium ovale pueden formar hipnozoitos, como ya lo había comentado, y bueno, en sus formas latentes van a permanecer en el hígado y bueno, son responsables de recaídas clínicas posteriores. En esta etapa, en la etapa hepática, no se van a presentar síntomas, pero la destrucción de los hepatocitos y la liberación masiva de merozoitos al torrente sanguíneo van a marcar el inicio de la infección eritrocítica. Después tenemos la etapa eritrocítica o la fase sintomática, que es cuando los merozoitos pues van a invadir a los eritrocitos, que serían los glóbulos rojos, y van a pasar las siguientes fases. La primera sería un trofozoito en anillo. El parásito va a utilizar la hemoglobina como fuente de alimento, generando productos tóxicos como el pigmento hemozoína. Después tenemos al esquizonte eritrocítico. Y bueno, ¿esto qué va a pasar? Que los merozoitos van a replicarse dentro del eritrocito. Y después tenemos por último a la lisis eritrocítica. Bueno, el parásito madura, va a romper al eritrocito y va a liberar nuevos merozoitos. ¿Qué va a causar esto? Pues va a causar una fiebre periódica, escalofríos y pues una anemia hemolítica. Aquí es cuando ya se empiezan a presentar síntomas. Después tenemos la adhesión capilar y la obstrucción vascular. Esto ocurre principalmente cuando tenemos un Plasmodium falciparum, pero bueno, hablando de la adhesión capilar y la obstrucción vascular, esta especie, que es la más virulenta, que es la falciparum, va a expresar proteínas específicas en los eritrocitos parasitados, como la proteína de membrana eritrocítica. Y bueno, ¿qué van a hacer estas proteínas? Pues van a adherirse a receptores como CD36 y CAM1. ¿Esto dónde? En el endotelio capilar. ¿Qué va a provocar esto? Pues va a provocar un secuestro vascular y una formación de rosetas, que es, bueno, básicamente son aglutinaciones de eritrocitos. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, esto va a provocar una obstrucción en los vasos pequeños, va a disminuir el flujo sanguíneo y, bueno, va a causar una hipoxia tisular, especialmente en órganos como el cerebro, que, bueno, también existe la malaria cerebral, en pulmones y en riñón. Después, en la cuarta etapa, tenemos la respuesta inmune del huésped. La lisis eritrocítica y la presencia de productos parasitarios, bueno, van a estimular una respuesta inmunitaria. ¿Qué va a pasar? Que se van a liberar citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, que bueno, pues esto va a agravar los síntomas. El factor de necrosis tumoral también va a afectar la gluconeogénesis, causando una hipoglucemia. Y bueno, va a contribuir a que aparezca una inflamación severa, fiebre y también disfunción multiorgánica. Después, por último, tenemos al daño orgánico sistémico. Bueno, ocurren complicaciones más graves, principalmente asociadas a Plasmodium falciparum. Y bueno, ¿qué puede incluir? Como ya había comentado, la malaria cerebral, que bueno, esta se da con una obstrucción y un daño a los capilares cerebrales, provocando convulsiones, coma o incluso la muerte. También tenemos a la anemia severa, que bueno, debido a que se destruyen los eritrocitos y hay una supresión en la hematopoiesis. También tenemos la acidosis metabólica, que esta va a ocurrir por hipoxia o también liberación de lactato. Y por último tenemos un daño renal en forma de hemoglobinuria o fiebre de las aguas negras. En cuanto a patologías, existen 5 especies principales responsables de esta enfermedad, que es Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi, cada una con manifestaciones y complicaciones características. Plasmodium falciparum es la especie más peligrosa y prevalente en África. Es conocida por su capacidad de infectar eritrocitos de todas las edades, lo que contribuye a una alta parasitemia y al desarrollo de complicaciones graves. Esta especie de Plasmodium se asocia con fiebre alta continua, cefalea, anemia severa, ictericia y, en casos extremos, malaria cerebral, insuficiencia renal, edema pulmonar y fallo multiorgánico. Su ciclo eritrocítico es de 48 horas, pero la fiebre suele ser irregular. Plasmodium vivax es una forma más benigna pero con recaídas. Es la especie más común fuera de África, especialmente en Asia y América Latina. Infecta eritrocitos jóvenes y presenta hipnozoitos latentes en el hígado. Estos son los responsables de recaídas semanas o meses después de la infección inicial. Se caracteriza por fiebre cíclica cada 48 horas, que es conocida como fiebre terciana, que está acompañada de escalofríos, sudoración, esplenomegalia y anemia moderada. Plasmodium ovale provoca la malaria oval.
Es menos común y se encuentra principalmente en África subsahariana y algunas islas del Pacífico. Tiene un ciclo similar al de Plasmodium vivax, con fiebre cíclica cada 48 horas y la capacidad de formar hipnozoitos latentes en el hígado, causando recaídas. Infecta eritrocitos jóvenes y deformados, lo que puede facilitar su diagnóstico al observar características morfológicas distintivas en las muestras de sangre. Esta también incluye esplenomegalia leve a moderada, anemia moderada y recaídas debido a hipnozoitos hepáticos. Plasmodium malariae causa la malaria cuartana con fiebre cíclica cada 72 horas, conocida como fiebre cuartana. Tiene una distribución mundial, pero es menos frecuente. Como ya lo mencioné, es único por su ciclo eritrocítico de 72 horas que da lugar a fiebre cuartana. Esta especie de Plasmodium infecta eritrocitos más maduros y se asocia con infecciones crónicas que pueden durar años, provocando complicaciones como glomerulonefritis debido a depósitos de inmunocomplejos. A diferencia de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, esta no forma hipnozoitos. Por último, Plasmodium knowlesi es una especie zoonótica transmitida desde monos en el sudeste asiático, particularmente en Malasia. Tiene un ciclo eritrocítico de 24 horas, lo que da lugar a una fiebre diaria y un rápido aumento de la parasitemia si no se trata, esta acompañada de una anemia moderada. A pesar de su origen zoonótico, puede causar complicaciones graves como insuficiencia renal, disfunción respiratoria y, en casos extremos, la muerte. En general, todos los casos de malaria comparten síntomas comunes como crisis febriles, que vienen acompañadas de escalofríos, fiebre y sudoración, anemia, que es la destrucción de eritrocitos parasitados, esplenomegalia, que esta se da gracias a la hiperactividad del sistema inmune, dolor muscular y articular, y fatiga y debilidad general. Sin embargo, las complicaciones graves, como lo es la malaria cerebral, coagulopatías y acidosis lácticas, son más frecuentes en infecciones por Plasmodium falciparum. Bueno, el diagnóstico, em, los síntomas del Plasmodium suelen aparecer entre 6 meses y 2 años después de la infección, aunque en raras ocasiones puede tardar más de tiempo. El Plasmodium se diagnostica mediante la identificación de parásitos en una muestra de sangre. Esto se realiza a través de un examen microscópico, que hay dos tipos de muestras. La primera es de la gota gruesa, que es un método más sensible, pero es el más complicado, ya que es complicado en preparar y en interpretar, ya que los glóbulos rojos se destruyen antes de la tinción. Y el segundo es de la frotis de la gota fina. Este permite observar la morfología del parásito de entre los glóbulos rojos, lo que ayuda a identificar la especie y a calcular el porcentaje de parasitemia, que la parasitemia es la cantidad de parásitos presentes. Lo siguiente, si el frotis sale negativo, bueno, se deben de realizar más frotis cada 12 horas o cada 24 horas hasta que tengamos 3 resultados negativos. La evaluación de la muestra, los frotis de la gota fina se tiñen con un colorante que facilita la habilización de los parásitos. Esto se hace bajo una evaluación microscópica, y eso se busca aproximadamente 400 glóbulos rojos por el campo de visión. Las otras pruebas, que son pruebas rápidas para un diagnóstico, estas pruebas se identifican proteínas, que es la proteína rica en histidina 2, lactato de deshidrogenasa asociada con el plasmidio. Y bueno, estas son las pruebas rápidas, son comparables en sensibilidad a la microscopía para detectar niveles bajos de parasitemia, pero no se puede diferenciar entre infecciones simples y aquellas con más especies de plasmidium, salvo acaso que del Plasmodium falciparum.
Bueno, y ahora nos toca hablar sobre el tratamiento. Eh, Esto se basa en la terapia combinada basada con artemisina, que esto utiliza artemisina con artemeter y lumefantrina. Esta se utiliza en forma oral y es uno de los tratamientos más efectivos y rápidos para la malaria. En muchas situaciones este tratamiento es la opción preferida, aunque pues hay algunos que se han reportado la resistencia al medicamento y pues esta resistencia no es común. Para tratar la malaria grave es una forma severa de la enfermedad, ya que requiere un tratamiento urgente. El tratamiento recomendado en estos casos es el artesunato intravenoso, que es el único medicamento disponible en Estados Unidos. Para el tratamiento de la malaria grave, o esto se ponen en pacientes que no pueden tomar el medicamento por vía oral. Las alternativas de este tratamiento, si no se dispone de artesunato, se puede iniciar el tratamiento oral con atovacuna, sulfato de quinina, que este puede ser administrado junto con doxicilina o clindamicina, que estas son que son vías intravenosas. Y también tenemos la mefloquina, que si no, pues ya no hay más otras opciones. Y para algunos pacientes con síntomas más específicos, por ejemplo, los que están vomitando, se les puede administrar un antiemético, que previenen o tratan las náuseas y vómitos. Y también este se puede administrar en pacientes que no puedan tomar el medicamento vía oral. Que pues ya se puede se puede administrar unas tabletas de Artemeter o la atovacuna, que estas son administradas a través de una sonda nasofaringea. En cuanto a la prevención, tenemos dos métodos. El primero sería el control de vectores. Pues resulta muy efectivo en países con paludismo endémico. Esto consiste en el uso de insecticidas para eliminar a los mosquitos. Consiste en fumigar los interiores, dentro de las casas, las paredes internas, los techos y otras estructuras. Y en el caso de las personas viajeras, se utiliza un mosquitero con un insecticida. Como segunda opción tenemos el tratamiento quimioprofiláctico. A pesar de que su uso es pues para el tratamiento de pacientes infectados, algunos medicamentos se utilizan igual para la prevención, como lo son la cloroquina, la mefloquina, doxicilina y primaquina. Estos se utilizan principalmente en mujeres embarazadas y en tiempos de paludismo estacional, principalmente igual en países endémicos. Y también se administra a los viajeros, y la eficacia de estos medicamentos aumenta si se combina con el primer método, que sería el control de vectores. Después vamos a tener el caso clínico. Se presenta un paciente de 34 años de edad, originario de Paraguay, que reside en Oaxaca, México. Biólogo de profesión, trabaja en la organización Médicos Sin Fronteras. Estuvo presentando servicio en Angola,
frontera con República del Congo, donde realizaba trabajo de campo para dar apoyo en campos de refugiados. Durante su estancia recibió una profilaxis antimalárica con mefloquina, con mal apego, entonces lo suspendió antes de regresar a Oaxaca. Previo a este viaje, vivió en Venezuela por 6 meses, un año antes de que iniciaran todos sus síntomas. Una semana después de su regreso de África, mostró síntomas de cefalea acompañada de fotofobia, náuseas, anorexia y malestar general. Posteriormente tuvo fiebre y escalofríos, por lo que fue evaluado en un hospital de Oaxaca, donde fue diagnosticado de malaria por Plasmodium vivax y se inició un tratamiento con cloroquina oral. Más tarde desarrolló una lesión renal aguda y un choque hipovolémico. A las 24 horas del internamiento presentó trombocitopenia severa, por lo que los médicos sospecharon una coinfección con dengue, debido a que continuaba con fiebre y se deterioraba clínicamente. Se tomó la decisión de trasladarlo a Ciudad de México en el Centro Médico ABC Observatorio. Ingresó al servicio de urgencias con signos vitales estables, con deshidratación, ya que no toleraba la vía oral. También tenía ictericia mucocutánea, exantema eritematoso en el tronco y sin presencia de algún sangrado mucocutáneo. Receptores crepitantes en base pulmonar derecha, abdomen sin ninguna alteración y neurológicamente íntegro. En los estudios de ingreso se destaca una acidosis metabólica de anión GAP elevado con acidosis respiratoria y acidosis metabólica de anión GAP normal. Además, continuó con la trombocitopenia, elevación de las pruebas de funcionamiento hepático con un patrón mixto y elevación de marcadores de inflamación. A las 24 horas de haberlo internado, se consiguió el artesunato intravenoso, por lo que se cambió esquema por 48 horas hasta que hubo tolerancia a la vía oral. Posteriormente, se inició con el tratamiento de artemeter y lumefantrina para completar 7 días del tratamiento con derivados de artemisina. Durante su estancia mostró adecuada evolución clínica con mejoría en los resultados del laboratorio y disminuyó la fiebre. Fue dado de alta 6 días después de su ingreso y hasta el momento el paciente se ha mantenido asintomático, afebril y fue valorado periódicamente por una consulta externa y no ha presentado ninguna complicación. De este lado tenemos los resultados del laboratorio. De aquí podemos destacar algunas cosas importantes como el aumento de leucocitos. Esto es una respuesta inflamatoria a causa del parásito. También tenemos una disminución en la hemoglobina y el hematocrito. Esto se debe a la hemólisis, es decir, la destrucción de los eritrocitos, ya que Plasmodium provoca anemia hemolítica. También tenemos una disminución de las plaquetas. Esto es la trombocitopenia que se mencionó en el caso. También es desencadenada por la hemólisis. Las plaquetas pueden ser destruidas por el sistema inmune o también pueden ser destruidas por el vaso. Podemos ver una disminución en las enzimas pépticas, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, que son AST y ALT. Esto nos va a indicar un daño hepático leve y también podemos notar que la bilirrubina en el primer día se encuentra elevada y una elevación en la bilirrubina también indica un daño hepático. Posterior a los 3 días, sus niveles de bilirrubina ya estaban más estabilizados, lo cual indica pues una buena respuesta al tratamiento. También está incrementada la deshidrogenasa láctica. Esto indica una hemólisis masiva y un daño tisular, ya que la deshidrogenasa láctica se encuentra dentro de los eritrocitos y cuando hay una destrucción de estos, la deshidrogenasa láctica se libera al torrente sanguíneo, por lo que cuanto más elevado tengamos este valor, nos indica que hay una mayor hemólisis. Hasta abajo podemos encontrar que el antígeno y el anticuerpo para dengue son positivos en IgG y negativo en IgM. Esto va a indicar que hubo una exposición previa a dengue, pero que la infección ya no se encuentra activa en este momento, ya que en el caso se mencionó que se sospechó de una coinfección por dengue. También menciona en el caso la acidosis metabólica por anión GAP elevado. Esto quiere decir que los glóbulos rojos infectados van a obstruir los vasos sanguíneos más pequeños, lo que va a llevar a una hipoxia y como consecuencia se va a acumular el ácido láctico. Finalmente también menciona la acidosis respiratoria. Esto es provocada por una hipoventilación, ya sea por una insuficiencia respiratoria o por un edema pulmonar, y cualquiera de estas dos va a causar que va a dificultar la eliminación del dióxido de carbono del organismo.